divorciarme para poderme casar con su hija. Con la hija de tu esposa. Así es. Él no puede estar enamorado de mi hija porque él me ha amado a mí. Yo busqué otra energía que se alineara conmigo y la encontré en su hija. Y la niña tiene 13 años. Es una mujer de 13 años. No voy a ver, estoy aquí bien. Ustedes me preguntan en la calle, ¿qué casos les desespera, doctora? Aquí lo tienen. Quiero obtener la anulación de un contrato artístico que tenemos entre los dos y un grupo musical. O sea, que tú Íbamos componías la perfectos. lírica Sí, y él le ponía la música. exactamente. Todo lo demás. ¿Qué pasó con la relación sentimental de ustedes? Se acostó con una de las chicas del grupo. Tú fuiste Y- la que te metiste con él, ¿no? Ah, Mira cómo vengo. ¡Ja! Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Voltaire dijo: el último grado de perversidad es usar las leyes para cometer un delito. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será el último grado de perversidad utilizar una ley para cometer un delito? Veamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El amor es la energía más virgen que existe. No importa la edad para querer a nadie. Es que él está confundido. Es que los hombres sufren como de calentura. Y eso en unos días se le pasa. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Alberto, usted es el demandante del caso. Explíqueme, por favor, qué relación tiene con María, por qué la está demandando y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, doctora, primero que todo, muy buenos días. Vengo aquí a demandar a mi esposa porque quiero el divorcio y quiero divorciarme para poderme casar con su hija. Con la hija de tu esposa. Así es. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Año y medio. Año y medio casados. Y tú quieres ahora divorciarte de tu actual esposa para casarte con la hija de ella. De ella, O sí. sea, tú no te das cuenta de que lo que tú me estás diciendo es un poco como raro, ¿no? No es común, pero cuando el amor está entre nosotros, como ya mencioné, no importa, o sea, está ahí. O sea, la situación no es común, Ok. pero el amor está ahí. Bueno, entonces explícame la trayectoria de cómo llegaste a esta situación en tu vida. Claro que sí, yo conocí a María, nos conocimos en un gimnasio, más o menos hace 2 años. Ella trabajaba en el gimnasio ayudando aquí y allá. Yo estaba simplemente dando una clase y nos conocimos, nos llevamos muy bien. Surgió esa energía entre ella y yo, nuestros chakras se alinearon y entonces para yo ayudarla, porque ella estaba ilegal, Indocumentada. o sea, estaba esa energía entre ella y yo. De hecho, era una energía muy parecida al amor. En ese momento, yo la consideraba amor. Yo estaba loco por esta mujer. Ok. Nos sentíamos muy bien, o sea, estamos sincronizados, o sea, yo pensaba en ella en cada momento. En cada momento que la veía, o sea, no esperaba que saliera el día para poderla volver a ver. No obstante, se te acabó bastante rápido la energía porque 1 año y medio después estás aquí exigiendo el divorcio para de todas cosas casarte con la hija de ella. ¿Qué pasó con la energía? Lo que pasa, doctora, es que hace más o menos 8 meses trajimos a sus hijos. El hijo de ella se interpuso y ha hecho que nuestro matrimonio se caiga. O sea, yo era feliz con ella. Su hijo llegó, su hijo es un vago, su hijo no va a clase, se interpone entre nosotros, daña mi espacio.
no deja que el amor surja. Pero a un nivel que pudo Sí. intervenir con la bella energía que tú estabas sintiendo y la alineación de la chakra, todo se desalineó. Lo que pasa, además de eso, es que ella lo puso en medio de nosotros. Ella le da preferencia de lo que es a mí. Y yo ya estoy en segundo plano. Entonces, cuando eso pasó, yo busqué otro aliado, otra energía que se alineara conmigo. Y la encontré en su hija. Y en su hija vi esa energía de nuevo, nos alineamos, pero hasta ahora, o sea, ha sido solamente un amor puro. Platónico. Sí, ella me ama y yo la amo, pero hasta ahora no ha pasado nada porque quiero tener primero el divorcio para poderme obtener la autorización para casarme con ella. ¿Cómo fue que me dijiste que te hace falta qué? Lo que pasa es que ella es menor de edad. Y por eso, como yo sé, hasta que sus padres no autoricen, yo no me puedo casar con ella, no la puedo tocar, no puedo hacer nada de eso. Entonces no ha habido ninguna relación física entre ustedes ni nada. Correcto. Es platónico, es todo Es un amor puro. puro. ¿Qué edad tiene el hijo? Ella es una mujer de 13 años. ¡El hijo! Tiene 16. Y la niña tiene 13 años. Es una mujer de 13 años. Es una niña de 13 años. ¿Y entre ustedes hay una diferencia de edad? Tenemos una diferencia de 20 años. Ella te lleva 20 años a ti. Así es. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 25. 25. Y la niña 13. Y la mamá 45. ¿Y esta niña qué te expresa a ti? ¿Qué siente por ti? ¿Han tenido conversaciones ustedes? Sí, de hecho, o sea, yo le expresé todo lo que yo siento. Sí. Ella me expresó todo lo que siente. Y como nos sentimos muy bien cuando estamos juntos, cuando estamos en este camino que queremos empezar juntos, ella accedió también o sea, ella me confirmó que también está enamorada de mí. O sea, su interpretación de lo que es estar enamorada a los 13 años. ¿O eso tú no lo entiendes? Bueno, mi madre se casó cuando tenía 12 años. Mi padre era Otra mucho época. mayor. En otra época. Otro mundo. Pero creo que fui criado Ok. bajo esos reglamentos. Sí, ok, perfecto. María, yo estoy en shock y sin embargo te veo a ti. Doctora, es que yo quiero que usted nos ayude. Eso que está pasando es transitorio. Él no puede estar enamorado de mi hija porque él me ha amado a mí durante mucho tiempo y él me prometió que me iba a hacer feliz. Y mi hija es una resbalona que se le mete por los ojos a él. Tu hija es una resbalona que Entonces, se le metió por los ojos a él. Entonces él está equivocado porque él me quiere mucho. Son cosas que pasan, doctora. Yo pienso que en 2 meses él ya va a volver otra vez. Con el permiso, yo tengo que hacer un corto querer. receso porque la que necesita ahora como que calmarse y ubicarse en lo que estoy escuchando. Porque ustedes me preguntan en la calle, ¿qué casos les desespera, doctora? Aquí lo tienen. Hacemos un corto receso, yo medito y regresamos con más después de esta interrupción. Él realmente le ha brindado el cariño a mi hija, es una mujer ya de 13 años, y quiero que se casen ellos dos. Yo te veo anclada a ti en una nube, pero no aquí, en esta tierra. Porque lo que yo estoy oyendo que está pasando aquí es una perversión. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.